Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por haberme invitado a dar esta charla inaugural del Congreso. Para mí es un honor. He de decir que es digamos, también la primera vez que hago una presentación virtual en estas circunstancias. Espero que me salga lo más natural posible y, en cualquier caso, intentaré hacerlo también lo más llevadera posible para todos. Mi presentación de hoy, mi charla, se titula, como veis, Oportunidades y retos en medios de pago. Básicamente voy a tratar, o tendrá dos partes, voy a tratar dos temas. Una referida a la Directiva de Servicios de Pago, la conocida como PSD2, su llegada definitiva y, en concreto, qué repercusiones tiene la liberación del ecosistema de los medios de pago y la información bancaria que ha traído dicha directiva. Y en una segunda parte hablaremos del sector de los medios de pago y, en concreto, cómo ha influido la pandemia para acabar con alguna mención a los retos que nos vamos a encontrar en el 2021. Pues bien, vamos comenzando con ello. En esta primera parte, como digo, referida a la implementación de la PSD2, creo que es importante hacer un poco de recordatorio de historia. Como sabemos, la primera directiva de servicios de pago se aprobó en el 2007 y en aquel momento, cuando se creó esta normativa, su objetivo era, como decimos, crear un mercado único eficiente de pagos. Es verdad que era importante la eficiencia, la seguridad, la competitividad, etcétera, pero en aquel momento lo que interesaba era tener un mercado único, integrado de pagos. Hay que recordar que en aquel momento el área única de pagos, SEPA, era un proyecto, y de ahí que este objetivo constituye una prioridad. En concreto, dibujar un marco jurídico moderno y coherente, garantizar la igualdad de condiciones para todos los sistemas de pagos y también, lógicamente, beneficios para el consumidor en términos de coste, seguridad y eficiencia. Se considera que es básico este correcto funcionamiento del mercado único de los servicios de pago para que, digamos, que el mercado único de libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales sea una realidad. Y ante la falta de armonización, pues se considera muy oportuno establecer esta normativa. ¿Había necesidad de cambiarla? Bueno, si recordamos, la misma directiva del 2007 ya preveía que en el 2012 se abordara una revisión de la misma. Pero lo que se preveía una revisión de su propio contenido, ¿no? Aspectos como su ámbito de aplicación y exclusiones, puesto que preocupaba bastante la falta de armonización en su aplicación, revisión de la normativa referida a los requerimientos que deberían cumplir las entidades de pago y también la revisión de algunos aspectos operativos, como por ejemplo los plazos en la ejecución de los pagos. En definitiva, de lo que se buscaba era como decimos, un ajuste fino de esa normativa después de una experiencia de 5 años. Una revisión que comenzó en ese 2012, pero que luego se alargó. ¿Se alargó por qué? Porque la innovación tecnológica, la aparición de nuevas soluciones de pago y nuevos proveedores de servicios de pago, el aumento de los pagos electrónicos, todo eso llevó a que, en definitiva, esa revisión tuviera un alcance más amplio, desembocando realmente en una nueva regulación, que es la PSD2. Uno de los aspectos más destacados, sin lugar a dudas, y que todos conocemos de la PSD2, es la irrupción, o mejor dicho, perdón, la regulación de esa nueva actividad, de esos nuevos servicios de iniciación de pagos y de información sobre cuentas prestados por nuevos actores, los conocidos TPP, por sus siglas en inglés, proveedores de pagos terceros, y que, en definitiva, crea un ecosistema que lo que permite es el acceso por terceros autorizados a cuentas de pago mantenidas por el usuario en esos otros proveedores. ¿Es un cambio menor? Pues sin duda no es un cambio menor. Se ha pasado de una relación cerrada y exclusiva entre el banco y su cliente a través de la propia aplicación del banco a una relación abierta en la que se puede acceder a los servicios de tu banco a través de las aplicaciones de terceros. No es simplemente un acceso a los datos, como inicialmente preveía el Open Banking británico, sino también ofrece la posibilidad al consumidor de iniciar esas operaciones de pago. Es verdad que el acceso está limitado a las cuentas de pago.
sin duda se trata de un nuevo paradigma que ofrece oportunidades a todos los actores del ecosistema de pagos. Ofrece oportunidades a los propios consumidores porque les permite con estos nuevos servicios un mejor control de los ingresos y de los gastos. También le va a permitir acceder a nuevos proveedores de pagos, a nuevas formas de pago e incluso a través de estos servicios obtener ofertas de productos personalizados. También ofrece oportunidad a las empresas en el sentido de que le permite mejorar o disponer de herramientas que mejoran su gestión de flujos de caja, también ayuda a la automatización de los procesos de contabilización y también le permite ofrecer a sus clientes nuevas soluciones de pago y, por qué no, acceder a mercados donde quizá antes no accedían porque en esos mercados están más familiarizados con soluciones de pago a los que no estaban habituados las empresas. Quizá el mayor beneficio para las empresas está en aquellas de tamaño mediano, grande o empresas de carácter internacional que más se pueden beneficiar de estos servicios. Y también ofrece, lógicamente, oportunidades a los propios proveedores de servicios financieros, puesto que permite la creación de esos productos personalizados y de valor añadido que les permite ampliar su negocio, aumentar la base de clientes. También para los bancos, en un doble sentido. Por una parte, ellos son ya proveedores de servicios de pago, por lo tanto, pueden ofrecer estos servicios y mejorar su competitividad y su relación con el cliente. Y también pueden desarrollar colaboraciones con las empresas de fintech para idear, diseñar, ofrecer esos nuevos productos que ayuden a mejorar la experiencia del cliente y, en definitiva, la fidelización del mismo. Con todo, también repercute en el beneficio general de la economía, en términos de innovación, de competencia y de eficiencia. Con todo, mejora la productividad de la economía en general. Ahora bien, hablamos de oportunidades, pero también conlleva riesgos. Riesgos igualmente para todos los actores, ¿no? Para los consumidores, en la medida en que existe un riesgo de pérdida de privacidad o de falta de control de sus datos. Hay que tener en cuenta que, en principio, el consumidor da su consentimiento a ese proveedor tercero para que acceda a la información de sus cuentas, normalmente ofrecidas esas cuentas de pago por los bancos, pero no tiene un control sobre cómo se está accediendo a esa información, si realmente se está haciendo en los términos de su consentimiento. Y el banco que abre sus cuentas tampoco tiene conocimiento de ese contenido, de los términos de su consentimiento, porque es una relación contractual estrictamente entre el proveedor tercero y el consumidor. Ahora bien, es claro que estos proveedores terceros están sujetos a una regulación, están sujetos a supervisión, pero eso no quita que el hecho de que en el proceso de gestión de la información entren nuevos actores en la cadena pueda existir un mayor riesgo de fuga de información, ¿no? De igual manera, el lado positivo es que los proveedores terceros, gracias a la información a la que acceden, pues conocen las pautas de comportamiento, las pautas de comportamiento del consumidor, del usuario, y eso les permite ofrecer productos que se adaptan a sus preferencias o sus necesidades o sus niveles de ingreso. Eso también tiene un reverso, y es que a lo mejor se le puede abusar de una cantidad ingente de información que se pone a disposición del usuario que ni siquiera es capaz de procesar, y por eso hablamos de que a veces un exceso de información puede llevar a desinformación. Para las empresas, en el mismo sentido, también existen riesgos más relacionados con la vulnerabilidad. Hablamos de vulnerabilidad financiera, en el sentido de que cualquier fuga de información puede revelar pues alguna situación, por ejemplo, de dificultades de tesorería. También riesgo de difusión de información de carácter comercial, que se revele, por ejemplo, un exceso de dependencia que tiene una empresa de un determinado cliente o proveedor. En definitiva, existe ese riesgo de falta de control de la información, que no es muy distinto, digamos, a los riesgos que tradicionalmente pasan en toda una cadena en la que se gestiona información. Lo que ocurre es que en la medida en que intervienen nuevos actores, en que se expone esa información a terceros, hay que ser más cuidadoso y hay que, digamos, vigilar esos riesgos.
Riesgos también para los proveedores de servicios financieros que tienen que cumplir con una rigurosa regulación, por lo tanto eso también supone una carga en el desarrollo de su actividad. Para los bancos, puesto que los proveedores terceros son competencia, existe riesgo de pérdida de clientes, de desintermediación o simplemente de inadaptación del banco al nuevo modelo. Y por último, riesgos para la economía general. Riesgos en la medida en que hay más agentes, nueva operativa, en la medida en que hay una mayor dependencia tecnológica, aumenta el riesgo de ataques cibernéticos, eso conocemos que es una preocupación generalizada en los tiempos que vivimos, y también hay que prestar atención a los riesgos de que se pueda profundizar en la exclusión financiera y digital. En definitiva, tenemos un ecosistema resultante complejo, ¿vale? Complejo por cuanto el marco normativo de alguna manera fuerza relaciones entre entidades competidoras, ¿no? Los proveedores terceros, CBPs, o los proveedores de las cuentas de pago, generalmente en los bancos, ¿no? La normativa tiene que lidiar con o tratar de buscar difíciles, como digamos, trade-offs entre conceptos antagónicos. En definitiva, la normativa tiene que elegir entre quedarse en principios generales de competencia, innovación, libertad de negocio, o entrar de manera detallada a regular los servicios de pago en favor de una mejora o de asegurar ese mercado único integrado de los pagos a nivel europeo. También existe la necesidad de un trade-off entre lograr soluciones de pago seguras, pero al mismo tiempo garantizar la usabilidad de las mismas por los consumidores, con el fin de no perjudicar la actividad comercial. Y un tercer trade-off también evidente es, por una parte está la necesidad de armonizar la prestación de los servicios de pago, pero al mismo tiempo mantener un nivel de neutralidad tecnológica que no excluya la posibilidad de innovación o de desarrollo de nuevas soluciones de pago. Estos trade-offs no se abordaban en la directiva, se han tenido que abordar en la normativa de desarrollo. La normativa de desarrollo es digamos, compleja. Tenemos los reglamentos delegados de la Comisión Europea, las guidelines de la EBA, en los cuales se ha intentado abordar y alcanzar estos trade-offs, pero no se han cerrado del todo, ¿no? Y de hecho también esta normativa compleja ha llevado a la necesidad de interpretación continua de la misma, de ahí la proliferación de opiniones de la propia EBA, Autoridad Bancaria Europea, o los múltiples Q&A que se han formulado a la autoridad bancaria para aclarar e interpretar la ley. Y el hecho de que todavía esos, digamos, trade-offs no se han conseguido, no se han cerrado por completo, se muestra o es evidente por los varios digamos, grupos de trabajo que a nivel europeo de carácter transversal con la industria se mantienen para abordar temas como las APIs o interfaces de acceso a las cuentas de pago, para lograr acuerdos en la industria entre los distintos actores, entre estos digamos, intereses opuestos, para digamos, lograr esos equilibrios necesarios. Solo concluir con esta digamos, reflexión sobre este tema, solo si conseguimos una aplicación eficiente de una regulación que es compleja, que alcance un equilibrado trade-off en estos aspectos que hemos señalado y de satisfacción a los distintos intereses, podemos alcanzar todo el potencial que ofrece la PSD2. Pero para ello, como decimos, todos los actores deben implicarse en este objetivo con ese compromiso. La segunda parte de mi presentación, como decía al principio, trata más de cómo la pandemia, estos meses que estamos viviendo, está afectando al sector de medios de pago y a la utilización de estos medios de pago, y alguna referencia que haremos a qué se nos presenta en el 2021. La crisis sanitaria, la pandemia, ha afectado de lleno a los pagos minoristas, y en estos meses hemos podido apreciar una serie de tendencias que trato de resumir aquí. Por una parte, se ha acentuado la preferencia de los usuarios por las alternativas electrónicas frente al pago en efectivo. Ha aumentado también el número de pagos contactless,
sino que no tienes, digamos, necesidad de entrar en contacto con el TPV físico o de introducir tu PIN. Además, en estos meses de pandemia se ha aprovechado el límite legal el umbral, hasta 50 euros se puede hacer ese pago sin contacto. Este es el límite umbral que prevé la directiva, que en los distintos países que hemos traspuesto la directiva teníamos esos umbrales, o incluso como en España, inferiores, y que la recomendación ha sido, y así se ha hecho, digamos, apurar ese límite legal para cuanto más pagos contactless en este escenario se puedan realizar mejor. También se aprecia un gran avance en los pagos realizados por canales remotos y, por último, una proliferación de las transferencias inmediatas. Estas tendencias que hemos observado en estos meses, queda por ver si se consolidarán como hábitos en la era post-COVID, cuando pasemos esta situación tan difícil, o por el contrario volveremos a situaciones pre-COVID. Esto es lo que digamos, tendremos que ver, que confirmar. En los siguientes slides trato de ilustrar un poco estas tendencias que hemos visto, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este primer slide en el que hay una comparativa de las compras con tarjeta frente a las retiradas de efectivo con tarjeta en España, en términos de número de operaciones, es interesante ver el crecimiento relativo que se ha producido en estos últimos meses. Y como decimos, la pandemia ha acelerado este crecimiento y en meses se ha conseguido lo que no se ha conseguido en años, ¿no? Hay un crecimiento relativo del 35% en estos meses del 2020 frente a crecimientos medios del 6% entre el 2010 y el 2014 o del 12,47% entre el 2015 y el 2019, ¿no? Lo que demuestra esa, digamos, tendencia hacia ese digamos, incremento, esa preferencia por los pagos electrónicos en la situación que estamos viviendo. Igualmente, este slide vemos es reflejo de la caída del consumo en estos meses. Sin lugar a dudas, las restricciones de las actividades económicas, el confinamiento sufrido ha perjudicado el consumo privado, llegando a caídas del 50% en compras domésticas. Más acentuada vemos la caída en las disposiciones o demanda de efectivo. En los primeros días, al declararse la situación de pandemia y el estado de alarma, hubo un crecimiento de esa demanda de efectivo, probablemente por un efecto de colchón, de la gente necesita seguridad y va al cajero a obtener efectivo y guardarlo en casa, pero pasados esos primeros días la tendencia ha sido claramente de caída y esas disposiciones de efectivo ha sido más acentuada que las caídas en las compras con tarjeta. Si nos fijamos en el gráfico, no sé si, espero que se vea bien, hay 4 líneas, las dos primeras, las dos más de arriba, se refieren a las compras con tarjeta, bien en términos de operaciones o bien en términos de importe, y las de abajo a las retiradas de efectivo. Y como vemos, la caída en la demanda de efectivo es mayor y la recuperación no se ha logrado, mientras que en las compras con tarjeta sí que ya estamos en tasas positivas desde el verano. Una, digamos, peculiaridad o detalle que es interesante destacar es si nos fijamos en las líneas finas, que son las que hacen referencia a las operaciones, la línea de arriba, la roja, operaciones de compra, crece y crece por encima de los importes. Esto es digamos, demostrativo de que compramos más con tarjeta y de importes menores, ¿no? Ya casi vamos al pan y compramos el pan con una tarjeta de crédito en lugar de con efectivo. Si vemos las líneas de abajo que se refieren a las retiradas de efectivo, vemos que la situación es la inversa. La línea gris última fina hace referencia a las operaciones de retirada en cajero, mientras que los importes están por encima. Indicativo de han caído el número de operaciones más la retirada de efectivo, pero los importes, cada extracción, son más altos. Es un detalle que me gusta de este gráfico destacar. Y finalmente, en referencia a los pagos contactless, que antes decíamos la tendencia también creciente, hemos visto que hasta el 83% del total de las compras presenciales se han hecho sin contacto, frente al 78%
que existía en el periodo pre-COVID. En el siguiente gráfico queremos ilustrar cómo la caída del turismo se ha reflejado también en los pagos con tarjetas extranjeras en España, ¿no? Las restricciones en los viajes, en el turismo, han supuesto caídas muy acusadas de hasta el 84%, como se aprecia en el gráfico, especialmente lógicamente en los primeros meses de la pandemia, con el confinamiento, etc. Y tanto en número como importes, la caída ha sido significativa. También otro de las tendencias que comentábamos era el efecto en los pagos remotos. Ha habido un gran avance en los pagos remotos. Durante el confinamiento, hasta un 43% del total de las compras se han hecho por un canal en remoto. Si vemos en el gráfico la comparativa entre el 2020 y el 2019, vemos, sobre todo, lógicamente, en los periodos de confinamiento, cómo las compras en remoto en el 2020 crecen muchísimo más su peso con respecto al 2019. Luego, a partir del verano, cuando ya se relaja la situación, vuelve un poco a niveles pre-COVID, pero he marcado con un circulito esta última parte de octubre y noviembre, en el que se aprecia otra vez un repunte del peso de las compras por canales remotos. En este slide simplemente quiero ilustrar un poco cómo afecta a otros instrumentos de pago y cómo también esta situación de pandemia ha influido en una caída generalizada como consecuencia de esa caída de la actividad económica. Especialmente significativo el retroceso en cheques, pero también domiciliaciones o transferencias han caído, aunque estas últimas han recuperado mejor. Y también es importante, como decía, la proliferación de transferencias inmediatas. En el siguiente gráfico se aprecia mejor cómo han avanzado estas transferencias inmediatas a lo largo de estos meses en comparación con, digamos, las transferencias normales o estándar, en gran medida gracias a soluciones de pago innovadoras que tenemos en España, como es el pago por móvil con Bizum, que empezó siendo pagos P2P y ya se está, digamos, extendiendo en el comercio electrónico. Pues bien, este es un poco el panorama que queríamos dibujar de esas tendencias que se han apreciado en estos meses de pandemia. Como retos, o para terminar mi presentación, pues sin lugar a dudas, el principal reto es la recuperación económica, que es la mayor preocupación, ¿no? A partir de ahí, desde la perspectiva de pagos, pues simplemente destacar que ante ese avance de los pagos inmediatos en el 2020, lo que se espera en el 2021 es que sigan ese pleno despliegue de los pagos inmediatos a nivel europeo. En este sentido, esto es una cuestión, o el apoyo a los pagos inmediatos y a su desarrollo completo a nivel europeo es una prioridad, no solo para el eurosistema, también para las autoridades comunitarias. En conexión con este interés por el desarrollo de los pagos inmediatos, no puedo dejar de hacer una referencia a la estrategia aprobada por el eurosistema para los pagos minoristas en Europa, apoyando soluciones de pago que cumplan los 5 objetivos estratégicos que ha señalado el eurosistema. En concreto, que tengan un alcance paneuropeo, que ofrezcan una buena experiencia de usuario, práctica y eficiente en términos de coste, que ofrezcan, lógicamente, seguridad y protección al consumidor, que se rijan bajo una marca y gobernanza europea y, por último, que tengan una vocación de globalidad, que sean soluciones que a la larga puedan ser utilizables más allá de las fronteras de Europa. Y en este sentido, cabe destacar una vez más el liderazgo del sector bancario español. Si vemos este gráfico, vemos en el lado izquierdo cómo están avanzando la adopción de las transferencias inmediatas por parte de las distintas entidades, de los participantes, y podemos ver aquí el ratio que relaciona los participantes que están ya adheridos al esquema de transferencias normales y al de transferencias instantáneas. Vemos que mientras en el área del euro un 66% de las entidades ya adheridas al sistema de transferencias se han adherido al esquema de transferencias instantáneas, y en España destaca llegando al 75%. Por otra parte, cabe también mencionar la iniciativa que actualmente está muy en los medios,
la iniciativa EPI, la European Payments Initiative, una solución de pagos de alcance paneuropea, que vista con buenos ojos desde el Eurosistema, porque en principio cumpliría con esos 5 objetivos estratégicos. Está en fase de definición y desarrollo, y una vez más ahí 3 entidades españolas importantes forman parte de ese grupo de alrededor de 15 bancos grandes europeos que están impulsando esta iniciativa. Y con eso acabo mi presentación. Darles las gracias por la atención, espero que no haya resultado ni aburrida, ni espesa, ni demasiado larga. Y en cualquier caso, encantado de haber compartido este tiempo con todos ustedes. Gracias.